Dit is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zo ver mee. Enschede. Alrededor de 1300, Enschede habría tenido un aspecto similar a este, pero sin las colinas. Un pueblo con una iglesia, una plaza de mercado, algunas granjas y algunas casas de madera pertenecientes al clero y artesanos. Los terratenientes que poseían las tierras vivían lejos. Alrededor de 1300, vendieron sus derechos al obispo de Utrecht, quien otorgó a Enschede el título de ciudad en 1325. Esto significó que la ciudad pudo tener su propia jurisdicción y estructuras defensivas. Se construyó un foso doble, separado por altas murallas de tierra y dos puertas de la ciudad. Este es el mapa más antiguo de Enschede, de 1560, donde se puede apreciar claramente. El centro de la ciudad conserva la misma forma ovalada, y el trazado de las calles también es el mismo. Solo los canales han sido reemplazados por calles, y las puertas de la ciudad han desaparecido. En las afueras de la ciudad, había principalmente terrenos baldíos, con turba y brezales, intercalados con algunas pequeñas granjas. El suelo era pobre, allí se cultivaba poco. El lino era el único cultivo que prosperaba, y con él, las familias campesinas comenzaron a hilar y tejer para fabricar lino. Primero para consumo propio, pero luego también para la venta. El excedente era comprado por comerciantes que llegaban a las casas y lo vendían en los mercados regionales. Posteriormente traían nuevos materiales a los tejedores, telares, más lino e incluso algodón. Finalmente estos hilanderos y tejedores llegaban a la ciudad, donde se construían talleres especiales de hilado y tejido. Los Países Bajos del Sur ya contaban con una industria textil floreciente. Su principal mercado eran las Indias Orientales neerlandesas. Pero en 1830, estalló la Revolución Belga y Bélgica se separó de los Países Bajos. Los fabricantes textiles flamencos perdieron repentinamente su mercado. Y en las Indias Orientales, se vieron repentinamente privados de telas. Por lo tanto, el gobierno designó a Twente como nueva zona de producción textil, y la Compañía Neerlandesa de Comercio apoyó la modernización de las hilanderías y tejedurías de Enschede. Experimentados empresarios flamencos, como Charles de Maere, se establecieron aquí. La escuela textil que posteriormente se convirtió en el lugar lleva su nombre. Alrededor de 1850, la ciudad lucía más o menos así. El foso exterior se había rellenado con tierra de las murallas. Unas 4.000 personas vivían allí, y además de numerosas casas de piedra y granjas urbanas, también había varias fábricas, incluyendo 2 hilanderías a vapor, algunas tejedurías de alta velocidad y varias pequeñas hilanderías manuales. En mayo de 1862, el rey Guillermo III visitó la ciudad. Todo estaba decorado festivamente. Sin embargo, pocos días después, este periódico publicó un artículo. Las decoraciones, que aún colgaban por todas partes, se incendiaron, y la ciudad entera ardió. No hubo víctimas mortales, pero 633 viviendas, todos los edificios públicos, incluyendo 4 iglesias y el ayuntamiento, y 8 fábricas, fueron destruidos. El 80% de los residentes se quedaron sin hogar. Sin embargo, este no era el primer incendio que sufría la ciudad, y los residentes de Twente no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. El ayuntamiento se trasladó a una villa a las afueras de la ciudad, se entregaron mantas a las personas sin hogar y la limpieza comenzó al día siguiente. El canal restante se rellenó con los escombros de los edificios incendiados y se diseñó un plan de reconstrucción. Ese incendio resultó ser una bendición disfrazada, ya que con la ayuda financiera que llegaba de todo el país, se pudieron construir fábricas textiles modernas, equipadas con las máquinas de vapor más modernas. Aquí hay un mapa de Enschede de 1687, apenas 5 años después del incendio. Los círculos rojos representan todas las fábricas textiles.
La línea recta en la parte superior representa la nueva línea ferroviaria de Angelo a Gronau, que facilitó el transporte de los productos. Aquí hay un mapa de 1900. Observe el huevo, el centro de la ciudad. Es evidente que Enschede se había expandido considerablemente para entonces. Sin embargo, esto requirió una negociación considerable, ya que todos los terrenos que rodeaban la ciudad pertenecían al municipio de Lonneker hasta 1934. La construcción de una nueva línea ferroviaria a Oldenzaal, que también pasaba por Lonneker, sin duda contribuyó a la aprobación. Se construyeron docenas de nuevas fábricas textiles a lo largo de ambas líneas, como lo muestran los cuadrados rojos. Enschede se convirtió así en la ciudad textil más importante del mundo, después de Manchester. En su apogeo, más de 50.000 personas trabajaron allí. Así era el paisaje urbano en aquel entonces, solo chimeneas, expulsando humo negro y apestoso. Y hablando de apestoso, los fabricantes, conocidos como varones textiles, se habían enriquecido enormemente. Vivían en magníficas villas, a menudo en grandes fincas que ahora se han convertido en hermosos parques públicos. También poseían numerosas propiedades y casas de campo en el campo. Dejaron un legado significativo a la ciudad, incluyendo hermosas iglesias y una sinagoga. El Rijksmuseum Twente, el Staatsschouwburg, teatro municipal, que en su día fue su sociedad, y el Volkspark, un parque público. Introdujeron la cultura y la ciencia en la ciudad, fundaron el Banco Twentse, precursor de ABN AMRO, y participaron en la política local y nacional. Sus nombres aún se escuchan por todas partes, en calles, plazas, edificios y parques: Van Eyck, Ter Kwile, Menko, Liechtenstein, y muchos más. Los trabajadores vivían en condiciones mucho menos agradables. Tras el gran incendio, se construyeron barrios obreros a un ritmo acelerado. Los círculos azules en el mapa representan dos de ellos, Krim y Sebastopol. Se trataba de largas hileras de casas, construidas juntas como barracones, llamadas cobertizos. Eran pequeñas, oscuras y húmedas, y a menudo albergaban a 2 o incluso 3 familias. El peor barrio de todos era Etoberchot, el excedente. Todas estas casas estaban tan deterioradas que fueron demolidas a partir de 1935. Solo queda una sección de esta hilera. Sigue habitada y ahora es un monumento municipal. Gracias a la intervención municipal, se construyeron posteriormente mejores viviendas para los trabajadores, lo que propició el desarrollo de varios encantadores pueblos con jardines, de los cuales Patmos es el más conocido. Los trabajadores también se enfrentaron a dificultades. Trabajaban largas jornadas en duras condiciones por una miseria. La pobreza era rampante, lo que resultaba en frecuentes enfermedades y otras penurias. Alphonse Ariens, capellán de la iglesia de Santiago en el centro de la ciudad, se interesó por su difícil situación. Mediaba con los fabricantes y, entre otras cosas, fundó un sindicato católico, lo que le valió el apodo de El Capellán Rojo. Enschede fue tradicionalmente una ciudad predominantemente católica, al igual que muchos magnates textiles. La iglesia de Santiago, donde Alphonse Ariens era capellán, fue demolida en 1934 y reconstruida con un estilo diferente. Posteriormente se construyeron numerosas iglesias católicas, la mayoría de las cuales ya no se utilizan. Una, por ejemplo, ahora es una sala de exposición de muebles, y otra se ha convertido en un gimnasio. Muchos comerciantes de lino que ascendieron a magnates textiles provenían de lo que hoy es Alemania. Trajeron consigo otras religiones. Esta, por ejemplo,
es la antigua iglesia menonita en el centro de la ciudad, ahora utilizada como cervecería. La antigua sinagoga judía también solía estar en el centro de la ciudad, pero cuando se quedó pequeña, la familia Menko encargó esta hermosa nueva en 1928 al arquitecto de renombre nacional Karel de Bazel. Los trabajadores que llegaban a Enschede desde las pobres turberas de Frisia y Drente eran estrictamente reformados o calvinistas. Sus iglesias tenían que ser financiadas con peniques y 25 centavos. La llegada de trabajadores migrantes de países como Turquía dio lugar a varias mezquitas, una de las cuales se construyó en el antiguo salón de la iglesia de la Sociedad Apostólica. Finalmente, a finales de siglo, los Suryoye, también conocidos como turcos cristianos, que habían huido de Siria y Turquía, construyeron 2 iglesias ortodoxas sirias. Llegaron a Enschede en gran número después de que su obispo se estableciera en un monasterio en la vecina Laane. Todos estos edificios son un ejemplo visible de la creciente diversidad de la población de Enschede. Actualmente, la ciudad alberga a más de 160 nacionalidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Enschede fue destruida de nuevo. La culpa no fue tanto de los alemanes, sino de los aliados, quienes lanzaron docenas de bombas sobre Enschede, creyendo que ya estaban en Alemania. Cientos de personas murieron en el proceso. La casa donde se aloja ahora también sufrió graves daños en un bombardeo similar en octubre de 1943, al igual que muchas otras casas de este barrio. Solo en este bombardeo murieron más de 150 personas. Durante los años de guerra, se estableció un consejo judío local en Enschede, presidido por el ya mencionado Sieg Menko. A diferencia del Consejo Judío Central de Ámsterdam, que seguía principalmente las órdenes de las fuerzas de ocupación, el Consejo de Enschede optó por un papel activo en la resistencia. Gracias a la red del dedicado reverendo Leendert Overduin, y con financiación de fabricantes textiles no judíos, cientos de judíos de Enschede encontraron un lugar donde esconderse. De los aproximadamente 1.300 judíos de la ciudad, más de 500 se salvaron de esta manera, muchos más que en el resto de los Países Bajos. Entre los judíos que regresaban se encontraba el hijo del fabricante textil Van Gelderen. Durante el primer año de la guerra, el negocio familiar, la fábrica de tejidos a vapor de Nijvereid, había sido expropiado por los alemanes. Cuando el hijo se hizo cargo del negocio de su padre en 1946, descubrió consternado un rollo de tela amarilla cubierto de estrellas judías en un cajón. Los alemanes habían encargado que las estrellas, que todos los judíos debían llevar durante la guerra, se fabricaran en su propia fábrica. En la segunda mitad del siglo XX, la industria textil se desplomó por completo debido al auge de las fibras sintéticas baratas y a los bajos salarios en los países. Más de 30.000 personas se quedaron repentinamente sin empleo. Sin embargo, existía una gran riqueza de conocimientos técnicos. Empresas como Philips y Polaroid se sintieron atraídas por la ciudad, y tras una vigorosa campaña, Enschede fue elegida en 1961 como sede de una nueva universidad técnica, la TH, posteriormente Universidad de Twente UT. La educación técnica, con todos sus contactos y derivaciones, es ahora uno de los mayores empleadores y motores de la región. Enschede se ha convertido en una ciudad estudiantil verdaderamente emprendedora. Además de la Universidad de Twente, se encuentra la Universidad de Ciencias Aplicadas de Saxión, que también alberga la antigua Escuela Textil y el Centro Regional de Formación Profesional Secundaria, ROC. Juntos, conforman el moderno campus urbano en el centro de la ciudad. Edificios existentes, como el antiguo hospital, la Escuela Textil de Maere y una hermosa villa textil, se han integrado en el nuevo edificio, bajo el lema, un futuro basado en el pasado. El pasado textil de la ciudad aún impregna cada poro. Muchas fábricas permanecen, ocupadas por nuevos negocios o reconvertidas en apartamentos. Otras fueron demolidas para permitir la construcción de un espacio vacío tan grande en el corazón de la ciudad, una instalación que de otro modo nunca habría sido posible, como el Hospital Medisch Spectrum Twente y la Plaza Cultural Willem Wilming con el Centro de Música y el Teatro Wilming. La Academia de Arte aquí se ubica en una antigua fábrica textil en el renovado barrio de Roombeek. Otros antiguos edificios fabriles se están convirtiendo en centros creativos,
lugares de encuentro donde convergen el talento creativo y los emprendedores, y donde se conectan el arte, la cultura y la tecnología. Por ejemplo, la antigua fábrica de Twence Textile Mats Chapiztetem, junto a aquí, y la antigua fábrica de algodón Terquile, más conocida como la antigua Polaroid. Pronto podrás comprobarlo por ti mismo. Harás un recorrido por la ciudad, y ahora al menos tendrás una idea general de qué buscar. Pero primero, una breve mención. Ya mencionamos el nombre, Rombik. Este barrio surgió tras la construcción de la línea ferroviaria Aldenzaal en 1890, como un distrito repleto de industrias textiles. La fábrica más grande era Vamsoebe, y también se ubicaban allí fábricas como las de Roosendaal y Menko. Posteriormente, otras empresas, como la cervecería Grolsch, se establecieron allí. Se construyeron viviendas para trabajadores junto a las fábricas y entre ellas. Para el año 2000, las fábricas textiles habían sido abandonadas, y todo tipo de pequeños negocios, artistas y estudios se habían instalado en los edificios vacíos y en los antiguos terrenos de las fábricas. Así fue como SF Fireworks terminó allí, en un polígono industrial entre las casas. El 13 de mayo de 2000, se declaró un incendio en ese lugar. La causa nunca se esclareció. Se había realizado una inspección la semana anterior al desastre y se había comprobado que todo estaba en orden. Sin embargo, el fuego logró alcanzar los búnkeres seguros donde se almacenaban los pesados fuegos artificiales. A continuación, se produjo una gran explosión. El estruendo y la nube de humo se oyeron y vieron a 50 kilómetros de distancia. La mayoría de las viviendas y negocios quedaron destruidos por la conmoción y el incendio. La fábrica de Grolsch también sufrió graves daños, pero afortunadamente el fuego no alcanzó los tanques de refrigeración de amoníaco, de lo contrario, la nube tóxica habría causado muchas más muertes. En este caso, 23 personas murieron y aproximadamente 950 resultaron heridas. Un área de aproximadamente 42 hectáreas quedó completamente destruida y 1.250 personas quedaron sin hogar. Estas fotografías aéreas de la situación antes y después del desastre muestran claramente la destrucción. El arquitecto Pi de Bruygen fue designado supervisor de planificación urbana para la reconstrucción del barrio y brindó amplias aportaciones a los antiguos residentes. Querían ver restaurado algo de su antiguo barrio. Por lo tanto, las calles tuvieron que ser desviadas como lo habían sido en el pasado. Los edificios supervivientes no debían ser demolidos. Los árboles supervivientes debían preservarse en la medida de lo posible y el lugar de la explosión debía convertirse en un monumento conmemorativo. Las calles bordeadas de viviendas sociales se diseñaron como un agradable pueblo con jardín, y en el terreno de la antigua granja Bams, se permitió a la gente construir sus propias casas o mandarlas a construir. Se recuperaron elementos antiguos que ya habían desaparecido. El arroyo Rombik, que antaño fluía por esta zona, fue rescatado, y en el lugar de la antigua línea ferroviaria Lonnecker, clausurada hace tiempo, se construyó un carril bus con un carril bici a su lado. La fábrica textil Roosendaal, aún en pie, se convirtió en museo, y la Museumland, que va del Rijksmuseum a la fábrica, se construyó justo a través de la antigua granja Bams. A lo largo de esta avenida se construyeron villas de arquitectos de renombre internacional. En resumen, hay mucho que ver. Esta tarde, visita los alrededores. Que lo disfrutes. Dit is het eindpunt van de trein.
Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zo ver mee. Enschede, de burchten van de nijverheid, staan er nog her en der verspreid. Spelonken hol en afgeleefd, waar nu de wind vrij spel in heeft. Textielbaronnen van weleer, hun jachtgebied bestaat niet meer. Waar zouden ze gebleven zijn? Van Heek, Ter Kuile, Pleidestein, hebben ze kinderen voortgebracht? Hebben ze hier nog nageslacht? Of koos dat snel een beter stee dan Enschede? Krim, Berkenkamp, Sebastopol. Het is voorbij, de maat is vol. Bijna geen mens hier heeft nog weet van uw gelatenheid, uw leed. Dwars door het uitgeteerde hart loopt nu de kale boulevard, met postkantoor en VND. Oh, Enschede, oh Enschede.